me causa trauma ya emitir algún criterio respecto a lo que sucede en la masonería en Cuba. Lo que sucedió el día 23 del presente mes, 23 de marzo del 2025 en la Gran Logia de Cuba, en la celebración de las elecciones generales, no es un acontecimiento nuevo. Lo que sucede es que en este momento se ha incrementado, se ha solidificado el resultado de muchos años de penetración interna dentro de la Gran Logia de Cuba y de las logias bajo su jurisdicción. Esto que está sucediendo no es un fenómeno casual y momentáneo. Esto es el resultado de un trabajo que ha venido desarrollándose a lo largo de estos 60 y tantos años dentro de la masonería en Cuba. Ejemplos existen varios. No voy a hablar de las separaciones anteriores al 59 y de las estructuras y reestructuras dentro de la Gran Logia de Cuba. Me voy a referir específicamente a hechos y situaciones que han demostrado a lo largo de la historia masónica post-1959 dentro de la masonería en Cuba. Para nadie es un secreto que muchos de los integrantes de las logias masónicas de Artemisa y ajefistas de esa misma localidad pertenecieron al movimiento 26 de julio. Estaban dentro de las logias y dentro de las logias conspiraron en contra de Batista. Ya les digo, la historia masónica en Cuba ha sido muy rica, pero ha tenido muchas etapas. Etapas de luz y etapas de sombra. La masonería en Cuba está en una etapa de sombras que comenzó desde el año 1959. Una etapa de sombra bastante larga, porque se ha trabajado subrepticiamente desde dentro con todo el potencial y fuerza que el gobierno principalmente ha destinado en contra de la masonería en Cuba, para desestabilizarla, para conocer su manera de funcionar, su manera de trabajar, y a través de ese conocimiento encauzarla a sus antojos. Eso es un hecho que está demostrado a lo largo de los años. Es muy fácil penetrar la masonería en Cuba, como todas las instituciones fraternales y religiosas dentro de Cuba. Es fácil para ellos. Solamente es designar un agente o varios agentes a esas funciones. La masonería es selectiva, según la Constitución, según los estatutos. Una Constitución que es demasiado ambigua para estos momentos. Ambigua, se puede utilizar a favor o se puede utilizar en contra, porque tiene muchos caminos. El que se estudie la Constitución masónica se da cuenta de que es una Constitución ambigua. ¿Por qué digo que es fácil penetrar a la masonería, a las instituciones religiosas y fraternales? En el caso de la masonería, reclutando al venerable maestro, en el caso de una logia, o al secretario, o al orador, o al representante a la Gran Logia de Cuba, ya se tiene un 70% de dominio de los hilos dentro de las logias. Puede ser uno, pueden ser todos, los cuatro, o se le puede incrementar el resto de los informantes que se encuentran en el piso. Eso es un hecho. Eso es un hecho, sin tener en cuenta que la ley 54
establece, la ley 54 derivada de la Constitución de la República de Cuba, establece el vínculo con el Ministerio de Justicia, de las logias con el Ministerio de Justicia. Y hay que darle una copia de las actas tratadas en cada sesión a ese órgano. Es decir, que no somos tan independientes. La masonería no es tan independiente ni ha sido tan independiente. La masonería ha estado penetrada durante más de 60 años en Cuba. Yo les voy a dar una cronología que está en varias revistas, es decir, este resumen cronológico yo lo saqué de Mundo Masónico, la revista que emitía la Asociación de Veteranos de la Fraternidad en los años, desde los años 30, y otra literatura masónica y no masónica que trataban estos temas. Por ejemplo, en el año 59, 1959, el 22 de marzo, se aprueba la Declaración de Principios y Programas de Reafirmación Masónica, que decía el respeto y amparo al derecho de opinar libremente. Eso era lo que quería la masonería. Eso era lo que proclamaba la masonería y lo que había recibido históricamente la masonería en Cuba. El derecho a opinar libremente. Eso fue el 22 de marzo. El 27 de septiembre se suprimió el decreto que impedía a las logias hacer declaraciones públicas. Es decir, ya las logias en septiembre, el 27 de septiembre de 1959, se le impidió hacer declaraciones públicas. En el año 1960, el 25 de marzo, se aprueba una moción de la logia Antonio de la Piedra para invitar a las grandes potencias masónicas para que conocieran realmente la obra que había comenzado en 1959. Es decir, ya la Gran Logia de Cuba se tomó la potestad, la facultad de invitar a potencias masónicas extranjeras para que vinieran y conocieran la gran obra que había comenzado en 1959. En el mes de marzo de ese año 60, se eligió como gran maestro a Juan José Tarajano González. Y en el mes de octubre de ese mismo año 60, el gran maestro electo concede al gran tesorero un mes de licencia por enfermedad. Luego, este gran tesorero abandona el país. En el mes de diciembre, Juan José Tarajano González delega sus funciones del cargo en el diputado gran maestro Aurelio Álvarez Echezarreta. Luego abandona la jurisdicción de la Gran Logia de Cuba y días después abandona el país. El diputado gran maestro Aurelio Álvarez Echezarreta también abandona el país. Por sustitución reglamentaria asume como gran maestro un masón de la Logia Holguín nombrado Manuel Céspedes Mora, quien ocupaba el cargo de gran primer vigilante. Aquí sería bueno establecer un paréntesis. De Manuel Céspedes Mora se habla poco, se ha hablado poco a mi entender. Existe poca información respecto a Manuel Céspedes Mora. Yo he indagado, conocí a sus hijos en Cuba y uno de ellos, Gurri, Céspedes Gurri, me ofreció información de su papá, de Manuel Céspedes Mora. Resulta que Manuel Céspedes Mora había sido un gran pedagogo holguinero, desarrolló su carrera como profesor, deportista y pedagogo en sentido general, un buen pedagogo, después en Santiago de Cuba, después en Camagüey. Pero resulta que Manuel Céspedes Mora estaba muy enchufado a lo que se denominaba en aquel momento Revolución Cubana. Estaba enchufado con las altas capas directivas de este país. Es decir, que ya teniendo a Manuel Céspedes Mora
como gran maestro de la Gran Logia de Cuba, se garantizaba un control, quizás no absoluto, pero sí parcial, de la masonería en toda Cuba. Estaba en aquel momento súper inestable la masonería y esa inestabilidad en apariencia se desarrolló, se solucionó con la acción, la actividad de Manuel Céspedes Mora, que estaba enchufado a las altas capas del gobierno. El 25 de marzo de 1960, en otra sesión de la Gran Logia de Cuba, se acordó lo siguiente, y escuchen esto bien, en marzo de 1960, solamente 2 años y unos meses de haber tomado el poder el actual gobierno. Decía, es decir, se acordó la identificación de la masonería con los principios del nuevo gobierno que está en contra de todo tipo de interferencia que menoscabe nuestra nacionalidad e independencia. ¿Qué les parece? Sin embargo, el que está menoscabando desde el principio y está interfiriendo la independencia de la masonería en Cuba ha sido el mismo gobierno al cual los masones los masones que estaban en esa sesión en el año 1960 apoyaron. En el mes de septiembre la masonería declaró públicamente su solidaridad con la Declaración de La Habana. Oigan, en el 61, el gran maestro de la Gran Logia de la Florida, de apellido Larson, proclama y dispone que se concede al gran maestro de la masonería cubana y a su gran logia pleno permiso para residir y permanecer en su jurisdicción. El cuarto domingo de marzo, en la sesión anual, se eligieron los nuevos grandes funcionarios, quedando como gran maestro José Luis Cuervo Calvo. El 27 de mayo, el gran maestro de Cuba emite una carta al gran maestro de la Gran Logia de la Florida, aclarándole que no entiende su posición respecto al permiso de residencia y permanencia en su jurisdicción, que la masonería cubana, con sus 341 logias, se encontraba trabajando dentro de la normalidad posible. En 1962, el 24 de septiembre, en la sesión anual, el diputado gran maestro, actuando como gran maestro por sustitución, hace una explicación acerca de la detención del gran maestro Jorge Luis Cuervo Calvo y de otros masones. Luego, por vía masónica, Cuervo Calvo sale del país. En 1967, el 3 de enero, se emite el mensaje número 3 de la Gran Logia de Cuba, en el que se recoge que en la masonería no debe habitar pasiones políticas ni religiosas. El 27 de marzo se acuerda una declaración de principios masónicos, en la cual se dice que la masonería cubana actúa con absoluta libertad. El 28 de marzo, en el mensaje número 4, se ratifica el mensaje número 3, es decir, que la masonería está actuando en absoluta libertad. En 1968, en el mensaje anual del 2 de marzo, se expresa: la enseñanza que imparte nuestra orden se realiza sin móviles políticos o religiosos. Es decir, una vez más se reafirma ese mensaje públicamente. Ya con anterioridad se le había eliminado a las logias por decreto de la Gran Logia de Cuba hacer declaraciones públicas. Es decir, se había abogado por la libertad. A partir del año 1969 la historia se ha repetido.
Se ha repetido una y otra vez. Sucede lo mismo. La administración de la Gran Logia de Cuba y de las logias diseminadas por todo el país, el funcionamiento es bastante parecido. Se repite los hilos se repiten. La manera que tiene el gobierno de manipular a la masonería en Cuba ha sido la misma. En 1969, es decir, a partir de 1969, la masonería fue sometida a un fuerte cambio y reajuste dentro del entorno social en que se desarrollaba. Nosotros habíamos heredado los patrones de la antigua Unión Soviética, como sabemos. Los dogmas aquellos y todo eso, y hasta muy adelantada la década de 1980, no se admitían en el partido a masones ni religiosos. Y ha sido así, a lo largo de los años, ha sido así, la misma manera de actuar dentro de la masonería. Tenemos el caso de Colleravento, quien era gran maestro y era el agente Gerardo. Y como ese caso, muchos más. Unos descubiertos, otros sin descubrir, pero agentes e informantes y voceros del gobierno dentro de la masonería. El caso de Mario Urquía, el más reciente. La Corte Suprema de Justicia Masónica, desde hace muchos años, desde hace décadas, la Corte Suprema de Justicia Masónica está en función de los designios de la Gran Logia de Cuba y la Gran Logia de Cuba está bajo los designios del sistema político. Entonces, esto que está surgiendo ahora, esto que sucedió el domingo 23 de marzo de este año 2025, es más de lo mismo, más de lo que viene sucediendo hace muchos años, hace más de 60 años. Es la penetración de los informantes del gobierno dentro de la masonería. Soluciones, no sé. Soluciones pueden existir muchas. Desde hacer logias independientes, como en algún momento lo hicimos 6 logias en Cuba, afiliarse a otra gran logia o separarse, hacer cualquier cosa a prueba, tomar decisiones limpias, puras, que es lo que nos han enseñado los masones verdaderos, sobre los cuales descansa el poco prestigio que le queda a la masonería en Cuba, descansa en aquellos patrones de los viejos masones que algún día nos legaron su ejemplo, su manera de pensar, su manera de actuar. Hoy por hoy existe una degradación tal que recuperar ese prestigio, esa probidad que todavía muchos masones hoy intentan ostentar, requiere de un esfuerzo radical. Un esfuerzo radical. No hay de otra. Otra solución sería un parche. Si realmente se desea limpiar la imagen de la masonería en Cuba, los masones en Cuba deben tomar determinaciones radicales dentro de sus logias.
ha sido un hecho, por ejemplo, en la guerra del 68, 1868, dentro de las logias en Bayamo y en toda Cuba, pero me refiero ahora a las de Bayamo, existían españoles, militares españoles y conspiradores. Y se conformó un Gran Oriente paralelo al Gran Oriente oficial, Gran Oriente de Cuba y las Antillas, al que pertenecieron la pléyade de próceres de 1868. Y mucho más adelante, en la guerra del 95, otra cantidad de masones, de los cuales todavía los masones cubanos nos sentimos orgullosos de pertenecer al lugar donde aquellos seres de luz pertenecieron. La masonería en Cuba no tiene luz. La masonería en Cuba está apagada. Mientras no se limpie desde la raíz esa capa de penumbra, esa umbría que desde 1959 existe en la Gran Logia de Cuba y en las logias diseminadas por todo el territorio nacional.